11 de la mañana, 42 minutos, matecito mediante. Abrimos el upgrade de este martes. Ha llegado Victoria Di Jerónimo. Vicky, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Yor, buen día, Patri, toda la audiencia, acá estamos. Sonriente como siempre, Sí. con un poco de sol hoy, afortunadamente. Sí, la primavera es mi estación preferida, más allá que nací en esta estación, es como un ni calor ni frío, es ideal para todo, para laburar, para descansar, para todo. Salvo aquellos que tienen alergias. Viste que la padecen y mucho. La primavera, el aromo, el polvo, el polen. Todo eso. Bueno, le mandamos nuestras condolencias a esa gente. No es mi caso, pero es lindo el sol, nos da otra energía. Por más que dormiste 2-3 horas, ves el sol y... Sí, Madre. sí, obvio. Madre, dormiste 2-3 horas, la quiero. No, pero a ver, digo, volvamos al pasado, ¿no? Hace 12 meses atrás, no sé, salís de una cena, que sé yo, dormís poco, al otro día tenés que laburar y te levantás con el sol. Es distinto cuando te levantás con lluvia, frío. Por supuesto, ya levantar la persiana o abrir los postigones y que esté de día, ay, para mí es una satisfacción de esas que no te quita a nadie ni nada, ¿viste? Porque totalmente. Eso es gratuito. Ojo que también cuando estoy cansada y quiero meter siesta, no me da culpa bajar la persiana y que haya un sol terrible. A mí en lo más mínimo. Así que es como que, por eso está todo bien cuando hay sol. Es como que todo vale. Totalmente. Vicky, bueno, acá estamos abriendo una vez más el consultorio hoy, bueno, con un tema que ya les adelantamos a nuestros oyentes. Bueno, es el tema del momento y lo viene siendo hace mucho tiempo. Estamos hablando de la ley de emergencia en discapacidad y la aprobación, el veto, la insistencia con la ley. Más allá de lo estrictamente vinculado a esta ley, queríamos preguntarte en principio, para arrancar a desandar el tema, ¿cómo es un poco, no, el proceso desde que un legislador presenta un proyecto hasta que finalmente se aprueba, se reglamenta y el beneficio de esa ley o la obligación, imposición de esa ley es efectiva y real? Bueno, cuando nos propones este tema, me pareció clave este ida y vuelta y decir, qué sucede en el Congreso, porque tenemos muy cercano todo lo que tiene que ver con las legislativas, las elecciones. Entonces es importante saber qué votamos. Exacto. ¿Por qué el funcionamiento del Congreso? ¿Qué pasa, qué no pasa? Porque nos quedamos con esto del veto y demás y bueno, y las cuestiones de tinte político, pero no sabemos bien adentro el ciudadano común de calle cómo es el paso a paso. Entonces me pareció súper importante e interesante de poder explicarlo. Esto funciona así como sucede a nivel local, con el Consejo Deliberante, como para hacerlo más cercano, funciona en el Congreso. Tanto una provincia en el Congreso como la Corte Suprema para el caso de cuestiones jurídicas o mismo los diputados o los senadores pueden formular proyectos de leyes, en este caso como es la de la emergencia sanitaria. Obviamente cuando ingresa a la mesa de entrada, sea de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, lo que sucede es que quien recibe le asigna número de expediente y se gira a la comisión tratante. ¿Qué significa? Si es un tema que tiene que ver con la salud, va a la Comisión de Salud. Si es un tema que tiene que ver con partida presupuestaria, va a la comisión que corresponde, y así sucesivamente con todas las comisiones que integran, según sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Acá a nivel local pasa lo mismo con los concejales. Exacto. Ingresa y va a la comisión. ¿Qué pasa en la comisión? Bueno, se lee ese proyecto de ley que entero. O esperemos que así suceda. En la teoría. En la teoría, sí, lo que nosotros decimos en la teoría. Porque muchas veces, seguramente muchos de los que nos están escuchando saben, a veces es supante, tal diputado, tal senador presenta tal proyecto de ley, pero quien lo escribe en la realidad es otro. Claro, por supuesto. Por ejemplo, la reforma del Código Civil y Comercial, que fue muy reciente en el 2015, hay abogados y abogadas muy importantes de renombre a nivel local y, o sea, todo lo que tiene que ver con fuera del país, que han metido mano, dígase Marisa Herrera, pero Marisa Herrera no es diputada o senadora. Exacto. ¿Sí? Lo mismo pasa con las asociaciones, por ejemplo, de familiares de víctimas de tránsito, que se reúnen con un legislador, un diputado, un senador, presentan, escriben los proyectos, etc. Entonces
eso ahí en las comisiones es donde se conoce más en profundidad el proyecto. Lee, se puede hacer algunas modificaciones, se ve la letra chica, decir, che, bueno, sí, esta idea está buena, pero exige cierta reglamentación, de dónde vamos a sacar la plata, cómo, se le da como cierta estructura que por ahí requiere para pasar al recinto, claro. ¿sí? A ver, de hecho, para eso es el trabajo más importante que tiene cada diputado o cada senador, o acá en lo local el concejal. Entonces va puliendo, porque se supone que ellos tienen la obligación y la facultad también de convocar especialistas. Claro. Por ejemplo, en esa comisión tal vez hay 10 personas que nada tiene que ver con las cuestiones médicas, si se trata de algo de salud. Entonces están facultados para decir, che, llamo a un médico, llamo a un científico, que me pueda aportar desde el tecnicismo bien concreto. Claro. ¿Sí? Porque a veces son abogados o gente de calle, porque también lo vemos a diario, que a veces hoy por hoy hay gente dentro del Congreso de la Nación que no tiene ningún título universitario. Eso también hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, para no eso tiene ninguna especialización en nada, claro, en nada, no es ¿sí? que es doctor o abogado o contador o ingeniero, nada. ¿sí? Entonces estamos como nosotros. Claro, y a veces, a ver, sí, uno dice, che, se necesitan ganas, sí, está bien, ganas, pero también tiene que haber cierto conocimiento, porque después pasa que se implementan leyes o cuestiones que después no tenemos el abordaje necesario como Estado o el suficiente aparato para poder sostenerlo. Entonces, sí, rescato esa frase que en alguna oportunidad la dijo Claudia Bilbao también a propósito de las elecciones provinciales. Está bueno que la participación sea abierta y que, bueno, cualquiera que así lo desee pueda ser candidato, pero también eso exige una preparación. Totalmente. Exige un entrenamiento, un aprendizaje de cómo funcionan las cosas, cuanto mínimo, ¿no? Es algo en el que siempre, hago mucho énfasis, que requerimos el conocimiento técnico, ¿no? De hecho, cuando vuelvo a la base de lo que te decía al principio, cuando me propones este tema, digo, che, qué importante es el Congreso, es más importante que votar el presidente, a ese nivel. Si nosotros entendemos las leyes, cómo funciona, como el poder, la separación de los poderes en la Argentina, porque ahora lo estamos viendo. De hecho, ahora cuando vayamos entrándonos más en el proceso, quien nos escucha va a decir, che, pucha, entonces el 26 de octubre es importante. Es muy importante, ¿sí? Claro. Porque pasa esto, después decimos, ay, así el país, ay, que sacan la jubilación, que sacan la pensión, que aumenta la edad jubilatoria. Está bien, pero nosotros votamos a esa gente que está sentada ahí, y esa gente es la que determina el quórum, es la que determina si se aprueba o no se aprueba la ley, porque el presidente sí tiene la facultad a través de la Constitución Nacional de vetar, que es esto lo que está pasando, ¿sí? No me quiero adelantar, quiero seguir. Pero es importante saber quiénes están en esas bancas representando nuestros intereses como ciudadanos, que en definitiva es eso, ¿no? Exactamente. Entonces pasa esto, va a las comisiones, una vez que como que se termina de pulir, una vez que está aprobado, se emite un dictamen desde la comisión, recién ahí puede bajar el recinto. Bien, sea, lo que se trata ahí, lo que se pule ahí, los detalles, todo eso, se emite un dictamen que tiene que ser firmado por lo menos por la mayoría de los representantes de esa comisión. Correcto. Y ahí puede ser llevado al recinto a ser tratado en una sesión pública, del periodo ordinario. Exactamente, que también, dicho de paso esto que vos me decís, hay proyectos de ley que requieren por la urgencia por fuera del ordinario, claro. Que es en qué periodo, desde marzo a diciembre sabemos que es el periodo ordinario, enero, febrero es cuando se puede convocar a la sesión extraordinaria cuando hay temas que urge resolverlo y tratarlo. Claro, ¿sí? Exacto. O que por ahí llegamos a diciembre, está siendo tratado durante el periodo ordinario de las sesiones, pero por alguna cuestión u otra se dilata, o a veces por cuestiones políticas se hace que se dilate, y se tiene que convocar a sesiones extraordinarias. Bien. Sí, eso también pasa. Y una vez ahí ya en el recinto, baja el recinto, ahí si fue presentado y tiene número de expediente y fue tratado por la Comisión de Salud, por ejemplo, en Cámara de Diputados, comienza en Cámara de Diputados, ¿sí? Bien. Si se aprueba en Cámara de Diputados, esto también quiero decirlo, hay distintas cantidad de votos que necesitamos según la materia. ¿Sí? Nuestra Constitución nos dice, mayoría simple, mayoría calificada o mayoría agravada. ¿Qué significa?
rápidamente. Mayoría simple es la mitad más uno. Bien. No es Boca. Sí. Acá una hincha de River. Entonces digo, y después, a ver, la mayoría simple significa que tenemos que tener más votos positivos que negativos. Bien. Ya con uno positivo por encima del negativo, pasa a la otra cámara, que bien. En este caso, si estaba en diputado, pasa a la de senadores. Bien. Si automáticamente senadores la aprueba, sí, ahí tenemos el trabajo, si se quiere, constituido de ambas cámaras, sí. Y pasa el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, tiene 10 días para hacer ¿qué? Vetarla o no, sí, que el veto puede ser total o parcial, sí, promulgarla, y en base a eso se va a publicar en el boletín oficial y a su vez después va a tener otro plazo para reglamentarse, ¿sí? Porque no es solamente, bueno, listo, sale la ley y no sé cómo la aplico. Bien, vamos, de Cámara de Diputados, supongamos que salió aprobada, va a Cámara de Senadores, tiene el mismo tratamiento, si sale aprobado, ahí se sienta en actas, quedó aprobado tal, ¿no? Exacto, y tiene 10 días hábiles el presidente para decidir si esa la ley veta, sí o la veta. La bien. Veta, esto algo también que en este parate que vos hacés, también senadores que puede hacer, decir, apruebo pero con algunas modificaciones. Entonces vuelve a Cámara de Diputados, sí, entonces la Cámara de Diputados ve si hace modificaciones o no, y ahí sí se tiene por promulgada. Por eso a veces los procesos son tan largos, ¿no? Ojo. En base a esto siempre, tenemos gran cantidad de diputados y de senadores que todos tenemos distinto color político. Entonces, estas dilaciones en el tiempo a veces son agredes, ¿sí? Eso también claro. Hay que decirlo, ¿sí? Claro, porque hay materia sensible que muchas veces hemos visto por la tele decir, no bajan al recinto, no le dan quórum. Y sí, se ha visto muchas veces que no le dan quórum porque la quieren dilatar, porque quiere que vayan todos los medios a cubrir, porque quieren ejercer. O porque no quieren que un tema se trate, o porque también. Y bueno, pero en Nache, dice, esto, mirá, se les paga el sueldo y no bajan a laburar y están arriba tomándose un café. Bueno, pero a veces es la manera pacífica de ejercer uno de los poderes más importantes que tenemos dentro del Estado, que es decir, no me siento a debatir porque necesito que vos modifiques tal artículo. ¿Sí? Es la única manera. Por eso el quórum es tan importante. No es que, me quedo arriba tomando café, como a veces sale en los medios, ¿sí? A veces sí se hace con ese sentido, y a veces es realmente, revisemos porque esto no va a funcionar. Claro, dependiendo siempre de qué temática, de qué proyecto. Exacto, entonces es la única manera que tienen de forzar ciertos acuerdos no dándole quórum. Que es un poco creo que lo que va a pasar ahora. Y no es por hacer futurología, pero es lo que uno que más o menos está al tanto de lo que sucede. ¿Por qué? Porque, si se promulga esto que dijimos, aprueba las dos, con modificaciones o no, suponte que senadores hubiese hecho modificaciones a esta ley que nosotros estamos trabajando en diputados, se promulga. El presidente puede vetar total o parcial. Total es todo el contenido, ¿sí? Parcial es decir, con un fundamento devuelve al Congreso para ver si se modifica y efectivamente después sale publicada en el boletín oficial. Sí, entra en vigencia a través de el boletín oficial, con una fecha distinta, con una reglamentación de cómo, de cuándo, ¿sí? Entonces, si en este caso... Ahí en ese momento en el que se publica en el boletín oficial, la ley empezaría a... Es la entrada en vigencia. O sea, es oficial, ya está, se tiene que cumplir. Exacto. También puede pasar, no ha pasado, pero puede pasar que como el presidente tiene 10 días hábiles en emitir su pronunciamiento, esto del veto total o parcial, hay algo que se llama pronunciamiento tácito. Es decir, si no dice nada, automáticamente también sale publicada. Bien. ¿Sí? Y en el caso concreto de esta ley en emergencia pediátrica que... no hizo todo este recorrido, empezó en una cámara, pasó de discapacidad, También lo otro también está tratando de... En una cámara, pasó por la otra, fue aprobada, fue vetada, volvió a una cámara, volvió a diputado, es como que ya está haciendo el camino inverso. Mientras tanto, la ley ya se publicó en el boletín oficial, pero ¿por qué? Ahí voy con eso, digo, esto es con lo que decía, la importancia de saber lo que votamos, ¿no? El 26 de octubre. ¿Por qué pasa? El presidente sí tiene la facultad de poder vetar, pero no porque la consagra la Constitución Nacional, claro. En ciertos aspectos hay cosas que no puede, ¿sí? Por ejemplo, reformas constitucionales, hay ciertas cosas sensibles o materia de derechos humanos que no puede. Ahora, cosas que sí, pero ¿qué pasa? No es ilimitado.
no es que el presidente puede hacer lo que quiera. Por eso es la importancia de la democracia. Hay ciertos límites, ¿sí? Entonces una ley o ciertos artículos de la ley la puedo vetar una vez. Entonces, si antes esta Cámara de Diputados y esta Cámara de Senadores exigía mayoría simple para que se apruebe y el presidente la veta, el Congreso puede insistir a través de una mayoría agravada. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que exactamente? ¿Qué es lo que sucede ahora? Vuelve a insistir el Congreso, presiona políticamente y socialmente porque la gente lo está pidiendo y lo está necesitando y vota con los 2/3, se la juega, se pone lo que se tiene que poner el Congreso y le dice al presidente, tenés que sacarlo, te guste o no te guste. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo una mayoría superior a la que antes me exigía en la primera aprobación. Y ahí el presidente no tiene opción de veto nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay lo que hace ahora el presidente al tenerla por aprobada la ley con esta mayoría agravada, calificada, como se llama técnicamente, es decirle, listo, perfecto, la aprobaste, pero no tengo fuente de financiamiento. Entonces, decime a través de dónde vas a sacar esa guita, le dice al Congreso, en realidad no está diciendo a todos los argentinos, eso es lo importante, ¿no? Sí. Porque es eso, decime de dónde la vas a sacar, entonces yo sí la reglamento. ¿Por qué? Porque está promulgada, pero no se va a poder reglamentar. ¿Qué significa esa reglamentación? Es bajado a la tierra, decir, ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? Claro, ¿cómo implemento el aumento en las pensiones, el cambio en el nomenclador, lo que sea? Total, ¿por qué? Porque a él le dice, o sea, al Poder Ejecutivo eso le eroga un incremento fiscal, o sea, de partida presupuestaria, de guita muy grande. Listo, perfecto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora el Congreso se va a tener que volver a reunir, sea diputados, senadores, ambos, y decir, ¿cómo probemos esta partida presupuestaria? O sea, esto de cara a lo que va a pasar en 26 días, 30 más o menos, ¿sí? De cara a fin de año, que o sea, son momentos que, a ver, elecciones, sesiones ordinarias que se terminan, y la gente, a ver, esto no está pensando en qué va a votar el 26 de octubre, cuando en realidad sí nos convoca y sí es importante, pero como la gente lo necesita, porque necesita un incremento aunque sea mensual de su pensión. Sí, porque necesita que no se la suspendan también. Al menos, ¿no? Exactamente. A mayor agilidad en esto de los certificados únicos de capacidad, que es un poco también de las reformas que se quiere implementar. Entonces, lo que sucede en este caso es que el Congreso es probable, ¿sí?, que vaya a trabajar sobre la partida presupuestaria, pero ¿qué va a hacer el oficialismo? Va a tratar de salir a negociar con lo único que le queda, que es el quórum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se mete a la cancha un proyecto de financiamiento, una fuente de financiamiento, es probable que no salgan a juntar el quórum quienes vayan que por lo general es el resto de los partidos políticos, ¿sí? La oposición, me salía la palabra. Entonces, a través, si bien hoy por hoy la oposición tiene mayoría, ¿sí? Sí, bueno, igual tenemos que ver momento a momento cómo se mueven nuestros legisladores, si nos los invitan a un asado, si nos les dan un regalito, si algo, y de eso se trata el quórum. El quórum tiene que ver con todo eso. Y sí, claro. Lamentablemente, sí. Claro, por supuesto. Y mientras todo esto se resuelve en las grandes esferas, quien de verdad perdió perdóname que no te quiero, que es lo que creo que me vas a preguntar. Queda suspendido esto, ¿sí? Bien. Está promulgado el 22 de septiembre, pero queda suspendido por falta de fuente de financiamiento. Bien, entonces es por este motivo que están denunciando al presidente Javier Milei, fundamentalmente a su jefe de gabinete, Guillermo Francos, que es el que tiene que, digamos, hacer que todo esto se reglamente, ¿no? ¿Por qué hay tanta presión social y por qué se va a denunciar? Y que esto, a ver, si bien es legal el veto, sí, es legal y está dentro de la Constitución, hay algo que nosotros tenemos desde el 2014, que es la adhesión a la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad. Bien. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestra Constitución tenemos consagrado tratados internacionales en materia de derechos humanos. La discapacidad, a través de esta incorporación que se hizo en 2014, la Argentina se adhirió a esta convención, roza lo antijurídico. Claro. ¿Sí? Entonces, el veto políticamente, socialmente y jurídicamente es peligroso. Porque se están vulnerando, o sea, cuestiones de derechos humanos, ¿sí?, que está prohibido por nuestra Constitución hacer. Entonces, por eso hay tanta presión.
Se me pone Sí. la piel de gallina. Sí, es que a mí también, yo desde que me senté, porque primero digo, es algo que a mí me apasiona, puertas para adentro, estudiar, leer, por eso me parece fundamental la capacitación, porque vos me dirás, che, pero vos trabajás de otra cosa, yo trabajo con esto, yo necesito saber cómo sale una ley, el ida y vuelta para poder, yo la necesito saber desde cero, cuál Porque es la ahora, intención por del ejemplo, legislador claro. a la hora de redactar un artículo, porque yo después te tengo que defender con eso. Claro, y porque además ahora en esta zona de gris que queda, porque los ciudadanos quedamos en expuestos, la nada, completamente expuestos, sin respuesta, sin respuesta. mirando tele, en esta crítica, por eso digo, en esta crítica, que también la buscan los medios instalar, lógicamente, de decir, ay, mirá, no baja porque se comió un asado con fulano y después se arreglan todo, que la coima, que sí, obviamente que sucede, pero che, digo, cuando vayamos a votar, fijémonos que estamos votando. Miren, se nos va a complicar ahora con la boleta única porque no vamos a poder ver a nadie porque Por están los eso, primeros nomás. porque también es responsabilidad nuestra. Claro. Digo, sin hacer apología de ningún partido, porque, bueno, Sí, sí, las dos nos totalmente. conocemos por fuera de la voz acá al micrófono. Digo, cada uno tiene sus intereses y me parece bárbaro porque eso es la democracia. Pero realmente asumamos ese compromiso y cuando vamos a votar, no digamos, no, ay, me quedo en casa porque llueve, total son 500 pesos. De la multa. Sí. De la multa, Claro, ¿no? claro. Entonces digo, dale, porque Claro. después te quejas porque no baja el senador o el diputado a sancionar. Entonces, votar al que realmente está comprometido y va a defender tus intereses, vuelve a lo mismo, sea del partido político que sea. Lógico. Pero votá con convicción, ¿sí? De lo que está pasando realmente. Déjame preguntarte ahora sí, por ahí más en el día a día como profesional de la materia, ¿cómo hace la gente que necesita sí o sí resolver esta cuestión? Que necesita que el Estado le reconozca, hay amparo, se puede presentar, no sé, algo, Sí, pues, bueno. se puede hacer una denuncia, ¿cómo alguien lo protege? Sí, hay ciertos mecanismos. A ver, ¿qué nos está pasando? En Olavarría hubo muchos casos de auditoría de pensiones Sí. contributivas, de revisión, ¿sí? Si bien localmente como que llamaban CES, quien revisa es ANDIS, Sí, claro. que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero bueno, está intervenida ANDIS, así que ANSES también como tiene la base de datos. Exacto, opera como de intermediario, ¿sí? Entonces, bueno, había mucha gente que sí había cosas irregulares y sí ameritaba la auditoría. En esto comparto, che, los Sí, pasos había que los debemos chequear. cumplir, ¿sí? Sí, Todos por ahí como las corresponde. formas, por ahí hay que chequear la forma porque Exacto, eso por ahí lo mandar que... una dirección inexistente, pedirle a una persona con síndrome de Down que vaya a ver si se revirtió su situación es bastante Esto, cruel, pero bueno, exactamente. Entonces, la auditoría hay bueno, que hacer. pero ¿sabes por eso yo y comparto totalmente? Ahí está lo que hablamos al principio de la conversación. No son solamente las ganas, es la importancia de la gente capacitada, ¿sí? Porque tal vez un abogado, y a ver, y no hablo por mí porque yo de hecho estoy a punto de terminar una especialización en derecho de familia, en niñez y género, y hace que uno tenga como más palpable todas estas cuestiones de discapacidad, pero un abogado tal vez común de calle no tiene la cuestión médica tan de base, ¿sí? Y entonces a veces eso te aleja de la realidad de la gente. Entonces tener el conocimiento para una persona que tiene un síndrome de Down y te hace saber que no va a haber una mejora. ¿sí? Claro, no va a haber O una hay reversión ciertas en su patologías que situación, son sí. irreversibles. Claro. Y es un ciudadano de calle que tenga ganas de cambiar el mundo, a veces no lo sabe, porque no tiene el conocimiento. De ahí el Todo el punto de resto. partida. De ¿sí? ahí el resto. Entonces, a veces no es de mala predisposición, pero es producto de no tener el conocimiento. Y esto vuelve a lo mismo. Che, con las ganas, sí. Todo divino, Es menos como nada. estamos enamorados, con el amor todo lo puede. Y no, el amor no todo lo puede. ¿sí? Hay cuestiones que se tiene que trabajar más a fondo, digo, Sí. para descontracturar un poco, digo, ¿no? Porque si no es como que Totalmente. tiramos todas pálidas. Pero me parece que necesitamos eso. Estoy re a favor de que más gente se involucre, porque siempre digo lo mismo, che, todo el día hacemos política, desde que nos levantamos todos los ciudadanos, o sea, de elegir que se compra una cosa, la otra es hacer política, tal vez no partidaria, pero estamos eligiendo. Totalmente. Sí, pero formémonos, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias y representar a quien realmente nos está eligiendo y decir, che, es una responsabilidad muy grande la Sí. que se tiene de sancionar una ley y cómo modifica la vida de la gente. Totalmente. Y a veces es en beneficio y otras veces es en detrimento de esa gente. Por ejemplo, algo que que toda la gente está como muy preocupada es el tema de la reforma previsional. También. ¿Qué pasa si se amplía la edad jubilatoria? Exacto. Entonces, bueno, son todas esas cosas que se tratan en el Congreso. Esto, o sea, depende de lo... Financiamiento universitario, Todo. Por eso es, che, lo sí, que vot- rige nuestras vidas. Voto a mi ley.
por ejemplo, ¿no? Porque vamos a ponerle nombre, pero yo voto a Cristina o el que sea. Está bien, pero el presidente no puede hacer nada solo si el Congreso no aprueba o desaprueba. Ahí es el poder más importante que tenemos los argentinos. Esto es una opinión mía personal, digo, de la lectura, de agarrar la Constitución Nacional y de ver cómo funciona nuestro poder legislativo, y es así el sistema republicano que tenemos. Sabes que estaba mirando en los últimos días, bueno, por supuesto que la mayoría de las cuestiones que están vinculadas a este tema terminan derivando en esto, ¿no? En la situación que padecen cientos y cientos de personas todo el tiempo, y también en lo caro que le va a salir no sé a quién, no sé a qué estamento gubernamental, todo esto que se quiere inevitablemente, sí, no, pero que inevitablemente va a generar una reacción judicial. La gente que... justo a eso iba, porque si esto se aprueba y realmente se promulga y se reglamenta y después no se aplica, como sucede, por ejemplo, con las obras sociales, que yo estoy dentro de una cobertura y después no me la dan, o como pasó se activa el mecanismo con las jubilaciones, el reajuste, se activa otro mecanismo y por H o por B después los sistemas se terminan colapsando, porque por eso digo, yo como abogada necesito saber el espíritu de la ley y la confección. ¿Por qué? Porque yo después la voy a atacar, claro, ¿sí? En defensa de un cliente que viene y me dice, che, no me quieren dar la nueva pensión que hay. Che, ¿cómo? ¿Por qué no? Si vos cumplís los requisitos. ¿Y dónde están los requisitos? Y en la ley que reglamenta. ¿Sí? O sea, por eso la importancia de la capacitación. Yo tengo que ir a mirar a ver si mi cliente cumple con esos requisitos, cuál es el rechazo, ¿sí? Si es algo de decir sí que efectivamente no está cumpliendo, o si es algo de porque sí. ¿Sí? Claro. Entonces ahí sí se activa la parte jurídica, como ha pasado esto, como decir, los reajustes, gente que se jubiló con un monto y que después le reclamaba al Estado sumas, claro, millonarias, y después tenemos el problema que tenemos, que no sabemos de dónde sacar la guita porque a la gente le corresponde. Claro, o luego, qué sé yo, noticias que por ahí uno escucha, se suspendieron los pagos de los juicios, todo eso también es como una pelota gigante que, bueno, no para de crecer. Exactamente, no para de crecer. Sí, esto de las jubilaciones, por ejemplo, ahora hay mucho parado a nivel IPS, todo lo que es provincia. Claro. Yo tengo muchos reclamos de gente con jubilaciones de pensiones trabadas hace 2-3 años. Claro. Sí, se activan amparos, todo, pero la gente necesita la plata ya. Claro. No quiere cobrar un retroactivo de 10 años, porque en el mientras tanto, sí, ¿con hay que qué comer, come? hay que pagar la luz, el gas, todo. Sí, por eso entonces, es importante. Vuelvo a lo mismo, la importancia de saber lo que estamos aprobando, porque si después no se puede llevar a la práctica y realmente no se puede afrontar el gasto, la gente, es muy lindo decir, sí, yo voté que se apruebe tal cosa, sí, pero yo no lo estoy percibiendo. Claro. Entonces lo mismo que la nada. Totalmente. Hay tanta información para charlar de este tema, pero no quiero que cerremos este upgrade sin antes preguntarte por otra cosa que vi por ahí y que está vinculada con la reglamentación en la provincia bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, de la utilización de inteligencia artificial, sí. Algo que, bueno, por ahí nosotros la vez anterior que estábamos charlando con Flores decíamos que atrás que vamos, ¿no? Totalmente. Con la legislación de urgencias, bueno, pero bueno, esto me sorprendió. Me sorprendió, pensé que me ibas a preguntar, mirá, porque nosotros estamos como muy conectadas, de la ley Nicolás, que también ayer se aprobó, sí, que tiene que ver lo con... comentamos. Sí, porque te escuché, pensé que me preguntabas por eso. Es una tecnología y es algo que avanzamos y siempre y cuando sea bien utilizado, lo celebro, ¿sí? En este caso es un... ¿Qué es lo que se permite ahora con esta reglamentación? Dentro del Poder Judicial, bien, poder propio del sature que hay, ¿no? Utilizar este chat IA, que está así textualmente, porque viste que está el chat GPT. No, Gemini, hay uno que se diseñó específico. Chat IA, se llama así, para que los auxiliares de la justicia puedan de repente cargar, suponte, la información de Georgina y la de Victoria que están en contra, le relato los hechos y me sale en 5 minutos redactado. Ojo, porque yo... Pero ¿para qué te pregunto? Quien manda esa info tiene que estar capacitado. Claro. ¿Quién me entrenó a esa IA? Primero, fundamental. Y alguien va a chequear lo que escriba la IA, porque después viste que manda como los chicos los trabajos prácticos a la escuela, todo mal escrito. Abajo, ¿te puedo ayudar en algo más? Y la profe está leyendo ahí y dice viste, como, ¿quieres que te haga un breve resumen de lo que te dije? ¿Viste? Claro, y ni siquiera le borramos eso. Digo, seamos un poco inteligentes.
va a haber sentencias donde seguramente tengamos ese epígrafe. Entonces, escúchame, no estamos tan lejos de esa primera ministra que se ha creado por inteligencia artificial en otro lugar del mundo. No me acuerdo ahora dónde, pero hay una primera ministra. Es que bueno, a ver, no estamos muy las lejos. Grandes tecnologías hablan, por ejemplo, de nuestra figura, que dice que en algún momento del futuro, los abogados y abogadas y abogades vamos a desaparecer. Deja que yo te voy a cortar toda la fibra óptica a todo el mundo, o va a ver cómo no va a desaparecer nadie más que la inteligencia artificial. Pero digo, ¿quién chequea esto? Porque claro, una cabeza que sepa, que tenga el conocimiento, porque justo ayer escuchaba en un medio de la tele, decía que me llamó la atención y digo, es cierto, vos le preguntas al chat GPT algo y nunca te responde no sé. No, porque está entonces, pero para eso. Sí, está bien, pero a veces, porque me ha pasado de yo buscar cosas, ¿sí? Y es verdura. Sí, o sea, claro. Inchequeable, ¿sí? Pero por supuesto que sí. Porque a veces yo digo, es una de las alertas primeras que yo pienso dado. Que como si fuera el Wikipedia, ¿viste? Que es editable, que cualquiera puede editar. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que como se nutre mucho de información de la web, es decir, de noticias, de publicaciones, tenemos distintas aristas, porque si un autor publica una cosa y claro, otro... pero por eso es importante de qué forma uno entrena a su chat. Ahí yo utilizo inteligencia artificial y digo, mirá, bueno, busca esto, pero busca esto acá y acá, y contrarresta esto. No le dejo vía libre para que... No, pero ponele, yo un ejemplo mío, ¿no? Como para que sepa, todos lo usamos, porque la verdad es que es una herramienta muy valiosa. El otro día yo digo, estaba haciendo una demanda y digo, yo me acuerdo que hice un caso así, me sacó tal sentencia y no me podía acordar el nombre, ¿sí? Del fallo. Sí. Entonces, yo sé que fue publicado, sí, por la Cámara Nacional de Apelaciones de Azul. Entonces digo, recordame el nombre del caso que pasó en tal día, tal hora, porque me lo acordaba. Sí. Pero, ¿viste cuando no me acordaba el nombre? Que sentó jurisprudencia en tal cosa, ¿sí? Era un caso de daño, ¿sí? Al toque. Ahora, si me tiraba cualquier verdura, yo ya lo iba a chequear que efectivamente no era, ¿sí? O resumime tal fallo, sí, buenísimo, pero, o sea, yo le digo específicamente qué quiero y cómo lo quiero. Claro, y tengo que tener conocimiento. Sí, por ahí va a ayudar entonces a acelerar un poco los tiempos de la parte burocrática. Por ejemplo, redactar una demanda, una sentencia, tal vez en la Corte Suprema, 50, 60 páginas. Entonces, que te lo haga el chat IA, ¿sí? Agiliza el tiempo de horas hombre. Ojo, ¿sí? Como pasó en los peajes en toda la entrada capital. Después las horas hombres se ven perjudicadas y empezamos a perder la mano de obra del hombre. Sí. Entonces es como... Es un todo, como siempre. Como siempre. Entonces después, pero tenés que estudiar lo que ahora todo de ingeniería, como te... Sí, está bien, pero... Y la gente que está todavía recién en el mundo laboral, ¿cómo hacemos? Es un poco de todo. Ahí tuve una cosa difícil. Qué bueno que estás, qué bueno que nos acompañen, que tenemos el upgrade todos los martes para poder desasnarnos un poco. Agradecen por acá también. Muchas gracias por compartir todo. Qué clara e importante es la conversación con Vicky, dice Daniel acá. De verdad que es eso, lo que buscamos entre todos, aprender un poquito más, conocer un poco más, para, saber efectivamente cuáles son nuestros derechos. Totalmente, ¿no? Siempre digo lo mismo. Vivir un poco más tranquilos. El conocimiento es poder. Para mí es clave saber dónde estamos parados y de ahí en adelante poder hacer lo que sea necesario para poder defender esto que de repente nos están quitando o que lo necesitamos reclamar, que nos corresponde, lo que sea, pero para eso estoy, para poder ayudarlos a atravesar ese proceso y desasnar un poco, porque a veces me dice, Vicky, pasámelo a lo criollo. Claro. Y dice, listo. Como no hablamos nosotros. Sí, es que yo a la gente se lo explico así, o sea, es decir, pasa esto y esto y esto. El tecnicismo, déjamelo a mí para que yo te escriba y te pueda garantizar lo que vos necesitas. O de última, fíjate que te lo hace la IA, el chat IA. ¿Me entendés? Y ahí desaparezco yo como abogada, desaparece Flor. No, por favor, ¿dónde encontramos a Florencia Horton y a Victoria Di Jerónimo? Bueno, nos encuentran en Hornos 2871, entre Moreno y Rivadavia, a través de las redes, victoriadijerónimo.abogada, hortonflorencia.abogada, nuestros celus están en ambos perfiles.
dispuestas a ayudarlos y a atravesar lo que sea necesario. Le mandamos beso grande a Florencia Hordom, que nos estará escuchando desde la app. Yo creo que sí. Sí, porque me dijo, ya la había descargado todo, ya había descargado todo, ya la extraño, dígase, se me fue el domingo, pero así como... Han pasado 2 días nomás. Sí, ya es un montón, porque la verdad es que con Flor hemos logrado ser un equipo, la verdad que increíble. Yo le digo, somos el yin y el yang, porque Totalmente. cada una con lo suyo hacemos un todo. Así que nada, ya se extraña, besos, sí. pero como ella me hizo el aguante a mí todo la última mitad de julio y todo agosto, yo voy a hacer Corresponde. todo el aguante Muy bien. septiembre y octubre. Y por supuesto el beso principal, que no se enoje Florencia, es para nuestra reina Julietita. Obvio, ¿no? nuestra Que reina ahí no está bancando seguramente con su papá, que está media con las vacunas, pero siempre Ay, mi reina, tocó... Ay, 4, ¿por qué? ¿Cuánta cantidad de vacunas? Dice, hasta los 7 meses, mamá, tenés que venir todos los meses. Ah, ok. Bueno, querés poner el cuerpo. No, muy bien, felicitaciones. Sí, Vicky, sí. es lo que hay que hacer, es lo que corresponde para tener una población sana, porque viste que ahora no puedo decir Nada. También ahí están los otros que dicen, viste que con Antivacuna, con todo el eso. paracetamol, los chicos, cualquier cosa están diciendo. Ay, Bueno, en Dios. definitiva, cerramos Sí, porque porque si nosotras no- dos. Gracias, Victoria.